nada, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse, por mostrar interés en estos temas que en lo personal pues me parece esencial. Me parecen esenciales empezar a integrarnos sobre todo a nuestra existencia, a nuestra cotidianidad, pero también sobre todo empezar a mirarlos desde esta terrenalidad, ¿no? También entender que el esoterismo o esta mirada que se va desenvolviendo sobre lo oculto, sobre lo que no es evidente, sino que más bien está ahí como un símbolo que está abierto a la interpretación y a la interpretación además que hacemos cada quien desde nuestro acercamiento a la vida. Entonces, esta mirada esotérica me parece que es muy necesario empezar a desarrollarla desde esta cuestión más inmediata y práctica de la vida. No colocarla únicamente ahí como un conocimiento teórico o un conocimiento filosófico que se encuentra distante de la realidad que habitamos todos los días, sino que todo lo contrario, ¿no? Esta mirada se necesita entrenar, necesitamos desarrollarla para que pues sí, esta sabiduría o este conocimiento que nos trae el esoterismo, el ocultismo, los misticismos, la filosofía, tienen una influencia directa en cómo vivimos y cómo existimos cotidianamente. Entonces, puede sonar como que, bueno, ¿de qué me sirve saber sobre anatomía oculta si en realidad estamos hablando de cuestiones que aparentemente están, repito, como distantes o alejadas de lo que es habitar un cuerpo orgánico, de carne y hueso? Pero si no vamos entrenando esta mirada esotérica, este ver la realidad a través de sus múltiples capas y cómo esta realidad está configurada pues desde este aspecto sutil que no es evidente, precisamente se oculta, como pues esta afirmación que me parece que hace Jung, El secreto de la flor de oro, que precisamente el secreto se protege a sí mismo. Ajá. El secreto se protege a sí mismo. Entonces, hay aspectos de la realidad y por lo tanto de cómo esta realidad también está constelada en nuestro propio cuerpo, que necesitan ser desentrañados con esta mirada que puede ver a través de lo que se aparece como lo más evidente, como lo más inmediato, como esta realidad fenoménica que pues de alguna manera va sosteniendo una familiaridad con las cosas que nos hacen ver el mundo desde una limitación particular, ¿no? Eso seguramente ya lo hemos pues comprobado muchas personas, ¿no? Que estamos en este camino de el conocimiento, del autoconocimiento, del desarrollo personal, de la espiritualidad, desde cualquiera de estos senderos podemos dar fe, ¿no? De que hay algo más allá, de que hay la realidad, a pesar de esta familiaridad con la que podemos relacionarnos con ella, hay algo más allá. Hay este secreto que se protege y se oculta a sí mismo. En ese sentido, esta mirada de la que hablamos, esta mirada esotérica o esta mirada que se desenvuelve, porque lo podemos pensar así, ¿no? Como el sentido de la vista se desenvuelve en la familiaridad con las cosas, en este mundo material, y tiene un trato con el mundo material desde ese lugar, ¿no? Desde precisamente esta percepción sensible y la información que nos da la percepción sensible, que es posibilitada por el cuerpo que habitamos, ¿no? Este cuerpo orgánico, como decíamos. Esa es, digamos que sería una mirada exotérica, ver el mundo desde la percepción sensible que está percibiendo lo que es
lo que está afuera, ¿sí? Lo que es como lo que aparece como afuera, como externo al sujeto que percibe. Y esta otra mirada, que es la que nos interesa, que es la mirada esotérica, se desarrolla, es algo que se va trabajando, no es algo que tenemos conquistado como de una vez y por todas, o que se despierta y ya a partir de que es despertada, tenemos este despertar de conciencia o este despertar espiritual, entonces ya la vida se nos va a revelar en ese misterio, ¿no? Sino que no, o sea, esta mirada necesita trabajarse y también pues encontrar sobre ese desarrollo sus múltiples, voy a nombrarlo como beneficios, ¿no? Aunque en realidad no son únicamente, no hay que verlo en términos prácticos de beneficio, como que obtengo algo bueno, sino que me va acercando a la realidad en cuanto tal, me va acercando a el cómo es esta realidad que habito más allá de lo que me puede salir al cruce de manera evidente, ¿no? Desde lo más, repito, desde lo más inmediato, desde lo más mundano. Entonces, la propuesta con anatomía oculta es, desde esa mirada esotérica, o empezar a sí, como establecer los puntales que van a ir sosteniendo este desarrollo de la mirada esotérica desde el cuerpo, desde el organismo que habitamos. ¿Por qué digo habitamos? Porque si estamos en este camino y hemos hecho algún tipo de meditación o hemos practicado la contemplación, es muy probable que hayamos descubierto que hay una conciencia que no es directamente el cuerpo, sino que el cuerpo se percibe como una especie de vehículo, como una especie de carruaje, de carro, vestidura, en fin, ¿no? Lo podemos nombrar de distintas formas, hay distintas tradiciones que lo nombran, pues que tienen su propio concepto para hablar de esto. Pensemos al cuerpo como un vehículo en donde está habitando esta conciencia que es capaz de percibir su entorno con esa mirada exotérica, pero también es capaz de percibir su cuerpo y apercibir las funciones internas del cuerpo, ¿no? Y esa mirada también es la que nos permite hacer esta autoindagación sobre nuestra propia psique y sobre nuestra propia autobiografía, perdón, sobre nuestra propia biografía, ¿no? Entonces, es un viaje que se propone a través del aspecto y de esta lectura simbólica del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo tiene funciones pues fisiológicas que tienen una finalidad orgánica de preservar la vida y es una maquinaria hipercompleja, el cuerpo humano, en su aspecto orgánico y en su aspecto fisiológico, pero asimismo, digamos que en cuestión de correspondencia con la estructura cósmica, si lo pensamos en distintos planos, en donde estos planos, su condición de plano la da la vibración. Entonces, dependiendo o en esos múltiples emanaciones de todas las vibraciones que van sosteniendo y conformando y entramando la realidad desde el universo, desde las estrellas, desde los planetas, los soles, el espacio, el vacío, todo ello va emanando un tipo de vibración. Esas vibraciones que encontramos en el cosmos, el cuerpo físico es un reflejo de estas vibraciones. Entonces podemos encontrar en nuestro cuerpo un mapa o una cartografía a manera de microcosmos de lo que podemos comprobar en el macrocosmos, ¿no? Que sería este universo del que hablamos y que podemos experimentar, sí, desde nuestra percepción sensible y desde esta mirada exotérica, pero que si queremos realmente entrar en estas capas de lo sutil, de lo oculto, de lo que se mueve en un lenguaje diferente, como es el símbolo, como es la vibración, como es el acceso que podemos tener a esta información desde no una percepción familiar
con las cosas, sino que es una percepción que se tiene que construir, es una percepción que tenemos que cuidar, que tenemos que procurar, que hay que nutrir también, ¿no? Porque precisamente va abriendo un acercamiento distinto y diferente al misterio que es la realidad, ¿no? La realidad que habitamos y que, repito, lo que funciona como una orientación en eso es el propio cuerpo, ¿no? Porque es ahí en donde empezamos a hacer este descubrimiento en nuestra propia experiencia de habitar un cuerpo y cómo esta experiencia de habitar un cuerpo desde esta mirada esotérica nos puede ir revelando ciertos misterios sobre el cómo nos movemos en la vida, ¿no? Y cómo estamos en esta interconexión con un todo, con un colectivo, con una comunidad, hablando de cómo pues estos procesos que iniciamos de autoconocimiento sí, inician en el individuo, pero finalmente tienen un impacto pues muy trascendental en el cómo existimos y cómo vivimos nuestra vida. Repito, desde el cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros seres más cercanos, con nuestros vecinos, es decir, nuestra comunidad, ¿no? Como también pues tenemos una cierta ética o una cierta forma de trabajar, ¿no? Y de cómo establecemos estos vínculos profesionales, vocacionales, de trabajo, porque una gran parte de nuestra autorrealización se mueve en esa dirección y en esas esferas. También pues cómo nos relacionamos, por supuesto, con nosotros, con nosotras mismas, desde esta autoindagación que hacemos en nuestra historia, el intentar, en este intento de desentrañar los contenidos que hay en nuestro inconsciente, cómo este inconsciente pues va también dirigiendo, ¿no? Gran parte de lo que hacemos en vigilia, en nuestra vida, en nuestro trato con las cosas. O sea, este curso, Anatomía Oculta en particular, repito, es un viaje que hacemos sobre pues nuestro propio organismo en sus, digamos que lo dividí en las esferas más importantes o relevantes en cuanto a las funciones que cumplen, por ejemplo, el corazón, ¿no? La relación que hay con el sistema cardiovascular, la relación que hay entre el símbolo y el sistema inmune, el sistema nervioso. Me parece que también hablamos de mente, hablamos del cerebro, hablamos de las funciones del cerebro y la relación que esto tiene con la mente, con el consciente, con el inconsciente, el corazón, ¿no? Como este corazón, ¿por qué es tan importante el corazón en distintas tradiciones? Yo me atrevería a decir que en todas las tradiciones iniciáticas el corazón es un punto nodular ahí que no podemos como desconocer, ¿no? No podemos pasar de largo de la sabiduría que nos trae el maestro corazón, no solo como un órgano vital, sino que es vital para preservar la existencia. Y ahora imaginemos esa necesidad de que el corazón permanezca palpitando, digamos que la profundidad esotérica que esto tiene, pues digamos que ese es el viaje en el cual nos introducimos, ¿no? La necesidad de conocer y de saber qué es lo que hay detrás de algo que es tan vital para la existencia humana y para la existencia mamífera y para la existencia orgánica, ¿no? Porque si se manifiesta con esa necesidad en el plano material, ahora solo imaginemos, ¿no? Cómo es que se está expresando esta necesidad en el plano de lo sutil, en el plano de lo que no es material, en el plano de lo que se mueve en otros como grados vibratorios, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Es como iniciarnos en esta lectura de la realidad, de sus capas que no son visibles, en sus capas secretas, en sus capas ocultas, y cómo esta mirada, que pues lo que nos interesa de esta mirada es que se vuelva familiar para el individuo, para el sí mismo, porque entonces ese secreto que se protege a sí mismo, pues de alguna manera vamos a encontrar la llave o la clave para descifrar ese secreto, pero desde mi propia individualidad, desde mi propio vehículo, desde mi propia experiencia de mi cuerpo, desde el cómo noto que se mueve la energía en mi vehículo, en mi territorio, en esta tierra que habito, entenderla, conocerla. Y esto, como ahora sí que esperando que funcione como un espejo, ¿no? Como un espejo de lo que estamos percibiendo en
en nuestra realidad. Así que yo lo encuentro como un conocimiento muy necesario, muy esencial. Y me parece que sí, este tipo de sabiduría, este tipo de conocimiento, sí marca un antes y un después, ¿no? De cómo, primero, pues hacer conciencia del vehículo que habitamos, de este vehículo multidimensional, cósmico que habitamos, y atemporal también, ¿no? Porque es algo que incluso va más allá del tiempo, más allá de las épocas, más allá de la historia, más allá de la cultura. Creo que es un acercamiento que hacemos a verdades que yo nombro trascendentales para el ser humano que está en un camino de individuación y por lo tanto de liberación también. En principio leemos a Manly P. Hall, que tiene distintos textos que hablan sobre lo que es la anatomía oculta, y no precisamente con ese título, aunque sí tiene ahí como el eje, es un pequeño ensayo que se toma como el eje teórico, como el marco teórico sobre el cual se va a desarrollar el curso. Manly P. Hall, Rudolf Steiner, también con filosofía oculta, me parece que así se llama el texto. Tenemos también por ahí este texto de Neven Parr, que es sobre la Kundalini. Recordando los textos que revisé para el curso, esos son como los ejes teóricos, ¿no? Pero sí se va nutriendo y se va alimentando pues de filosofía yógica, también teosofía. Sí, desde la teosofía también se va a abordar todo este contenido. La parte práctica de este curso, que además pues hay que mencionarlo, va a constar de dos partes. La primera sobre todo está enfocada en la parte fisiológica, o sea, cuál es la relación entre la fisiología y el símbolo, la carga energética de estos símbolos y el impacto que estos símbolos o el trabajo que estos símbolos están haciendo en la parte fisiológica, ¿sí? O sea, es un acercamiento desde el cuerpo, desde la materia, vamos a partir desde la materia y a partir de ahí la parte práctica se va a ir dando como un acompañamiento sobre todo contemplativo y de escritura, algún trabajo ahí también de mucha escritura, como de registro sobre nuestros estados de conciencia, el registro de cómo estamos percibiendo nuestro cuerpo, ir generando esta conciencia de cómo estamos existiendo en el cuerpo y de cómo a partir de eso se va relacionando o se va desenvolviendo nuestra relación con el mundo, ¿no? Es un poco ir generando como esta conciencia o este pivote desde el cual vamos a observar nuestras funciones más básicas y también pues cuáles son nuestros hábitos, ¿no? O sea, va a haber un trabajo ahí de registro también de cuál es el hábito, porque pues es esencial también observar cómo es que estamos operando desde la materia, ¿no? O sea, desde esa familiaridad con el mundo, desde esa mundanidad, desde la parte más, pues ahora sí que mamífera, ¿no? Desde el cómo estamos procurando nuestra salud integral del ser y sobre todo a mí lo que me interesa, repito, es generar esa capacidad de observar y de conectar con el sí mismo. Sobre todo la parte práctica va a ir por ahí, ¿no? O sea, generar ahora sí que establecer ese punto de observación, mucho trabajo contemplativo, ni siquiera meditativo, ¿no? O sea, es más bien un trabajo contemplativo y de registro. También, claro, ejercicios físicos, ¿no? Como pues unos ciertos estiramientos o meditaciones de movimiento, que por ahí hay una meditación en movimiento que es precisamente para generar ahí, como estimular la energía del Kundalini, que no digo que es para despertar el Kundalini, no va por ahí, porque además pues eso, yo creo que quien te venda eso en un curso pues desconfía muchísimo de esa persona, pero sí para otra vez establecer ese vínculo de conciencia con la energía que está contenida en la pelvis, ¿no? Básicamente. Y bueno, ¿no? Eso de la palabra transformador me gusta mucho de estos cursos que hemos compartido porque me parece que esa es su principal finalidad, ¿no? Transformar el modo en el que vemos, el modo en el que habitamos y empezar o iniciarnos en este camino en donde estamos volviendo tierra, en donde estamos volviendo cuerpo,
algo que quizá desde nuestra mente abstracta pues hemos colocado muy lejano, muy como una meta que hay que realizar, pero pues una vez que ya nos hayamos iluminado, o no sé, ¿no? Como que de repente tenemos muy acá arriba todo este saber y nos podemos fascinar en el estudio, ¿no? Nos podemos inspirar, como dices, de este conocimiento, y sí, es inspirador, pero acá la intención, o mi intención particular, es que no se quede en ese ámbito de lo sutil, de la inspiración, sino que se vuelva cuerpo, logremos mundanizar también este tipo de sabiduría, y que además pues la pongamos a trabajar, ¿no? Que este conocimiento esté al servicio de nuestro propio autoconocimiento, de el poder experimentar y volver verdad una filosofía que nos puede llegar como eso, como un conocimiento muy elevado, muy sagrado, pero no es sino hasta que la volvemos una verdad propia que este conocimiento y esta sabiduría realmente entregan toda su riqueza. Y creo que para ello pues hay que ocuparla también para empoderar al individuo y descubra que esas potencias están como en su propio territorio, ¿no? Primero reconocer bien su territorio, habitar con pleno conocimiento su propia tierra, trabajar su propia tierra. O sea, es que podemos mirar como una perfecta metáfora el trabajo de la tierra, el trabajo del campo, el cuidado de un jardín, ¿no? Con eso que vemos allá afuera como el trabajo de un jardinero, es uno que queremos replicar y que es deseable replicar con el propio cuerpo, con la propia tierra, porque una vez que hemos logrado esta unificación con el cuerpo, y cómo esta parte de la conciencia y de la mente, cómo se vuelve una con el cuerpo que habita, eso es un viaje de poder personal que pues permite practicar ese poder, permite también o va dando un sostén firme para que ese individuo transite su vida desde un territorio que sea firme, desde un territorio que conoce y que además pues está experimentando y está descubriendo estas potencias como una realidad, no únicamente como un símbolo que me va a abrir un tipo de significado que me es accesible desde mi propia vida o desde mi propia historia, sino que pues en ese infinito significado y sentido que abre el símbolo, el poderlo, digamos que abrir ese mismo infinito, pero desde mi vivencia, desde la vivencia que tengo de mí y de mí en el mundo. Creo que esos son los principales objetivos con este curso, con este viaje de anatomía oculta. Y también, pues, tener en cuenta que no es sino hasta que conocemos bien nuestro territorio que podemos establecer o crear una estrategia propia para caminar la vida, para liberarnos, lo que sea que esto signifique para cada quien. Y sobre todo, pues antes de todo eso, pues esta estrategia para el buen vivir, ¿no? Una estrategia para una vida plena y con un conocimiento más profundo de los misterios que, así como los puedo encontrar allá afuera, estos misterios están activos dentro de mí, están activos en el cuerpo que habito. Así que pues me parece que es una herramienta de mucho valor, ¿no? El poder empezar a descubrir esta mirada sobre el cuerpo y, como repito, el cuerpo se relaciona con un entorno.